Nos metemos en la primera nota de esta edición de Mesa Testigo. Hablábamos un poco de que el peronismo empieza a discutir, también cómo empieza a pensarse de cara al 2027, tanto en lo nacional, tanto en lo local, tanto en lo provincial. Y me acompaña una de las personas que está poniendo un poco en discusión qué quiere el peronismo en el 2027 en la provincia de Santa Fe. Pablo Corsalini, intendente de la ciudad de Pérez, quien le agradecemos por estos minutos. Referente de Vamos también, este espacio que han conformado intendentes del peronismo en la provincia. Bueno, ¿es un poco eso el rol que te está tocando hoy o que decidiste buscar? ¿Intentar ordenar un poco cómo el peronismo va a discutir de cara al 2027? Tratamos de llevar a la mesa de acción política del peronismo santafesino la expresión de los territorios, ¿no? Nosotros como intendentes, concejales, minorías de algunas localidades, estamos en contacto todo el tiempo con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con la militancia, y te empiezan a exigir en esa cercanía diaria que tenemos, che, ¿qué pasa con el peronismo? ¿Por qué no nos juntamos? Si vamos divididos, la verdad que somos funcionales al oficialismo. Bueno, y en esto es empezar a trasladar y dar esas discusiones. Nosotros entendemos, Rama, que hay un peronismo ganador, hay un peronismo que se legitima año tras año en las elecciones, que eso lo expresamos quienes de alguna manera ponemos en juego cada 2 años nuestros gobiernos, nuestro esquema de construcción en los territorios, y que desde ahí es donde tenemos que empezar a dar esta discusión dentro del partido. Digo, hay una clara situación que tiene que ver con lo que hoy le está sucediendo a la gente, ¿no? Digo, todos los días. Lo que hoy se pierde, las ausencias, todo lo que hoy está supliendo los gobiernos locales, somos los intendentes los que de alguna manera estamos dándole a la gente todo lo que Milei y Puyaro le está sacando día a día. Bueno, digo, esa discusión la tiene que dar el peronismo también. Esta discusión el partido la tiene que empezar a plantear en 2 criterios que para nuestro entender son fundamentales. Una estrategia que tiene que ver con la construcción política de cara al 2027, pero una estrategia que tiene que ver con la posición de oposición, justamente la posición de oposición que tiene que tener el partido en la provincia en función del gobierno de Puyaro y en el gobierno nacional en función de Milei. En cuanto a esto, ¿en qué situación encontrás a los actores después de lo que fue la derrota del 23, tanto en lo provincial como en lo nacional? La estrategia del 25 con algunos sectores que, por ejemplo, en la de convencionales constituyentes, decidieron competir por fuera. ¿Con qué te encontrás hoy en esa mesa de acción? Yo creo que el 2025 ha sido una muestra, el inicio, digo, ¿no?, del camino que tenía que seguir recorriendo el peronismo, abriendo el campo nacional y popular a todos los sectores que hoy están en contra de lo que está de la gestión, o representamos todo lo diferente a Milei y a Puyaro, ¿no? Digo, y en eso seguir abriendo el campo nacional y popular y sumar otros actores. La antesala fue el 2025, que nos puso, cuando nos daban derrotados antes de arrancar, nos puso como segunda opción en las 2 elecciones, ¿no?, en la de constituyente y en la de diputado nacional. Y desde ahí, este esfuerzo, ¿no?, digo, que de alguna manera los intendentes estamos haciendo para tender los puentes de la unidad, para tender los puentes de la unidad en una estrategia. Digo, nadie quiere forzar una unidad por la unidad misma. Digo, lo que estamos diciendo es, che, la unidad tiene que estar fundada en una estrategia inteligente, porque estamos convencidos de que podemos recuperar el gobierno de la provincia de Santa Fe. Venimos de hace 15 días una reunión de la mesa ampliada del Partido Justicialista, donde todos los sectores claramente han sido parte, donde cada uno ha manifestado sus miradas, sus posiciones, sus contentos y descontentos con lo que viene pasando en el partido, y donde trazamos una raya para poder empezar a construir estos 2 grandes criterios, estos 2 grandes caminos que te marcaba. La estrategia como construcción política, no solo en la unidad de consenso de cabezas, sino que también trabajarla en los territorios, por un lado. Y por el otro lado, que el justicialismo tiene que empezar a expresarse de manera más contundente frente a todos los avances y los arrebatos que hoy viene haciendo Puyaro en la provincia de Santa Fe y Milei en su gobierno nacional. Históricamente, en estas discusiones quizás de lo que planteas un poco del modelo de oposición,
Normalmente los intendentes o aquellos que tenían responsabilidades ejecutivas eran los que normalmente mayor cuidado tenían por una cuestión de recursos. Hoy en el peronismo de Santa Fe parece al revés, parecen los intendentes que son los que más relación tienen que tener con el gobierno provincial por una cuestión de recursos, con el gobierno nacional, son los que plantean una oposición más fuerte. ¿Tiene que ver con cómo ha construido los oficialismos hoy relaciones con las intendencias? Yo creo que eso tiene que ver, en principio... yo estoy del otro lado, ¿no? Digo, de los que no estamos alineados en un sometimiento de látigo y billetera que hoy lo está haciendo Maximiliano Puyaro con los intendentes del peronismo. Digo, claramente nosotros en esa construcción política no nos vamos a someter. Porque eso también sería avalar que sigan castigando a los docentes de mi ciudad. Eso sería avalar que sigan sometiendo a los jubilados como lo vino haciendo hasta hace unos meses atrás. Y la verdad es que nosotros no estábamos de acuerdo con esas cuestiones. Lo manifestamos en la reforma de la Constitución. Fuimos claros y contundentes, como seguimos manifestándonos en esta necesidad que tiene el gobierno provincial de acompañar al sector PYME. Vengo de una ciudad productiva, vengo de una ciudad industrial y la verdad que hoy el sector no la está pasando bien. Pero no solo no la está pasando bien, tampoco hay una mirada y una escucha activa de parte del gobierno provincial para poder avanzar en cuestiones concretas. Una sola cosa, un solo ejemplo, digo, hoy estamos pensando cómo le cortamos la luz a las empresas que no la pueden pagar, en vez de pensar cómo acompañamos subsidiando la energía para que las pymes de la provincia de Santa Fe no dejen de producir y sigan sosteniendo la fuente de empleo. En localidades donde a lo mejor una empresa de 40, 50 operarios es la única fuente de ingresos genuino para esa localidad, para ese pueblo, para esa ciudad. Digo, esta desconexión, ¿no? Digo, yo creo que hay una mirada que tiene que estar, insisto, digo, en esto de lo que representamos. Nosotros representamos la cercanía. Para mí, un jubilado que hoy no accede a los tratamientos oncológicos, un docente que no llega a fin de mes y tiene que elegir si pagar el alquiler o comer, digo, no nos da lo mismo. Para nosotros las personas tienen nombre y apellido. En esto es un familiar, es un vecino, es la mamá de un amigo, digo, con lo cual hay una fibra que se te mueve distinto y que te lleva a decir, che, yo no puedo acompañar esto por un metro de cloaca o por un cordón cuneta. Yo creo que también ahí hay una gran responsabilidad, que el tiempo lo va a terminar diciendo, ¿no? Digo que quienes tenemos responsabilidad de representar a nuestros pueblos, tenemos que dejar de especular. Y esto también lo estamos discutiendo en el partido. Digo, lo que sí tiene que ser con coherencia política. Tiene que ser en unidad, pero tiene que ser con coherencia política. Nada va a ser más legítimo que poder recuperar la institucionalidad del partido. Ahora, está claro que hay que hacerlo con dirigencia que esté a la altura de las circunstancias. ¿Sentís también que el peronismo hoy parecía en la provincia de Santa Fe, hasta hace quizás la experiencia del 25, parecía haber perdido la brújula de qué quería proponerle a los santafesinos? Yo creo que lo que hubo es especulación de algunos líderes del peronismo de Santa Fe, ¿no? Digo, esto de las tribus, pero eran tribus perdidas. Digo, cada cual, donde todos creían que el peronismo no garpaba más, como dicen los pibes de hoy, muchos decidimos apostar y seguir insistiendo que el partido, por la tradición partidaria del movimiento, digo, no podía dejar no podía desaparecer ni podía ser funcional a un gobierno de derecha. Digo, yo creo que en esa lógica cada cual tiene que pasar de cómo se salva solo a volver a sentirse parte de un proyecto político que nos pueda contener a todos. Y creo que sí, hubo muchas especulaciones de algunos dirigentes políticos de ver cómo se salvaban o iban rápido a acordar con el gobernador Puyaro. Otros decidimos esperar, decidimos parar la pelota, decidimos hacer un diagnóstico situacional, decidimos esperar cómo iba a evolucionar también cada uno de estos gobiernos, entendiendo que el resultado era inevitable, que iba a ser en contra del pueblo, que iba a ser en contra de lo que nosotros hoy representamos. Digo. Y ahí empezar a repensar también todos estos conceptos que hoy se está poniendo en juego. ¿A qué empleado le estamos hablando? Y bueno, digo, sigue habiendo una masa crítica de gente que todavía no está yendo a votar. Y esa no es que están enojados con nosotros, están enojados con todo. ¿No? Entonces yo creo que ahí también hay mucho todavía para volver a reconstruir, hay mucho para volver a acercarnos y estamos convencidos que si nosotros podemos armar y lograr construir un proyecto político, no una cabeza o una figura que represente eso, digo, un proyecto político, todo va a ser más fácil de poder después dialogar de nuevo.
En cuanto a lo que tiene que ver con los territorios, ¿cómo están hoy los intendentes resolviendo la problemática del consumo, de la problemática de una relación con el gobierno provincial y nacional que no genera una obra pública importante que por ahí reactiva algunos lugares? ¿Cómo se la están ingeniando hoy los intendentes? Con muchos esfuerzos. La verdad que teniendo que repensar permanentemente el día a día, ¿no? Digo, quienes de alguna manera podemos sostener un proceso de 11 años, como en mi caso, de gestión, nos agarra con variables más cortas de poder mover alguna ficha. Claramente hay otros municipios que recién arrancan, llevan 2 años y medio de gestión y la están pasando complicado porque no hay previsibilidad. No hay previsibilidad de recursos, no hay previsibilidad política, no hay previsibilidad de un modelo. Digo, ¿no? O sea, todo es, no hay más. Y cuando a uno le siguen rompiendo la matriz de las políticas públicas, digo que no es el asistencialismo, digo, romper una política pública como era el remediar, que era poder garantizar una cartilla de medicamentos para los efectores de salud pública de parte del gobierno nacional y que hoy no exista más. Bueno, digo, hay alguien que tiene que salir a poder responder por eso y somos los gobiernos locales. Poder pensar en obras de infraestructura para mejorarle la calidad de vida a los sectores vulnerables, digamos. La verdad que nadie tiene la culpa de dónde le tocó vivir. Si es un barrio vulnerable, vulnerado de derechos, sin infraestructura, sin cloacas, sin agua, digamos, nadie tiene la culpa de eso. Lo que tiene que haber es un Estado que pueda ordenar y garantizar eso. Ahora, no hay Ministerio de Infraestructura. Y Puyaro solo piensa en algunas obras que tienen que ver, que lo celebro, con el deporte, pero que nada tiene que ver con lo que hoy están viviendo la gente que más lo necesita y la gente que peor la está pasando. Y yo creo que hay un problema, no de recursos, hay un problema de criterio, ¿no? Digo, yo creo que hoy una de las cuestiones a trabajar es el criterio, que es lo que todos los días trabajamos los intendentes, el criterio de dónde ejecutamos el dinero. Y eso se hace con una escucha activa. Para poder ser lo más preciso posible es estar cerca de la gente, poder generar escenarios de diálogo, poder generar acuerdos sociales y entender que a lo mejor no podemos hacer una plaza o un multiestadio, pero tenemos que garantizar la transitabilidad o la accesibilidad a un barrio vulnerable del transporte público. Bueno, de eso se trata gobernar. Y eso es el trabajo y la tarea que tanto las decisiones de Milei como las decisiones de Puyaro nos llevan todos los días. Claramente en un escenario que no es desconocido, en donde venimos sistemáticamente de una retracción de recursos permanentes, de los directos que son transferibles a través de la coparticipación, pero también de los otros, ¿no? Digo, y te lo nombraba, que tiene que ver con el remediar, lo que tuvo que ver con el Fondo Federal Educativo que desapareció, lo que tuvo que ver con toda la reestructuración de ingresos brutos, que también hubo un desfinanciamiento terrible en términos de recursos coparticipables para los gobiernos locales. Digo, la gente celebra cuando ve esta superley de los superpoderes. Ahora, la realidad es que cada decisión que está tomando el gobierno nacional impacta de manera directa en los municipios. Impacta no solamente en las decisiones, sino que también en la calidad de servicio y qué tipo de acompañamiento le vamos a hacer a nuestras comunidades. Por último, terminando con lo electoral, un poco con el armado del peronismo, ¿creen que el sistema de las PASO, que las PASO sigan existiendo en la provincia de Santa Fe, es importante para poder lograr después una conclusión electoral diferente? Nosotros estamos convencidos, de hecho la discusión también se está dando, digo, ¿no? ¿Qué tipo de ley electoral va a plantear el peronismo en esta discusión que se viene? En eso hay un consenso y un diálogo con los actores legislativos del justicialismo, entendiendo que las PASO tienen que seguir existiendo, que es un ordenador partidario. Pero también estamos de acuerdo con que puedan subir los pisos, ¿no? Digo, esto de poder robustecer nuevamente la institucionalidad de la política, poder trabajar la democratización de los partidos. Digo, nosotros yo vengo de 20 años de construcción política, desde los 14 hasta ahora, atravesando distintos estadios dentro del Partido Justicialista. Bueno, digo, y siempre es un movimiento que no para la dinámica de construcción y de trabajo. Por eso digo, las PASO tienen que existir, eso no hay discusión. Los mínimos de los pisos tienen que subir, porque claramente tenemos que terminar con los offsides de la política, que lo único que hacen es seguir degradando la política y seguir poniendo en jaque a la democracia, digo, ¿no? Entonces, digo, yo creo que hay decisiones en las que estamos de acuerdo, las vamos a acompañar, las estamos acompañando, y después también queremos seguir dando las discusiones que sigan. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a vos.
Pablo Corsalini, el intendente de la ciudad de Pérez, referente de Vamos aquí en Mesa Testigo.